causas de las guerras civiles del siglo XIX. Por fuera de la patria boba, que fue la primera guerra en la preindependencia. Entre 1811 y 1815 se presentó la guerra de independencia, pero esta no es una guerra civil. Entre 1815 y 1819, con una segunda fase que Bolívar continuó hasta 1824. Y luego vienen 8 guerras civiles después de 1830 con su muerte. La primera guerra es la guerra civil de 1839, que va hasta el 41. Esa es la guerra de los conventos, que luego se desdobla en guerra de los supremos. Vamos a marcar las causas solamente, porque en este trabajo de los videos del siglo XIX hemos hablado de cada una de ellas en el canal 2. Esta primera guerra se debió, primero, a la supresión de los conventos de Pasto con menos de 8 monjes que hizo el presidente José Ignacio de Márquez. Esto levantó la ira de los ultracatólicos y la búsqueda de la Iglesia de apoyos para que no se diera esa reforma. La segunda causa tiene que ver con que se descubrió la autoría del asesinato del mariscal Sucre, que fue el señor José María Obando. Y una vez que se descubre y se inicia el proceso penal, para eludir la judicialización, él se oculta e incita a una guerra a los líderes llamados supremos, o sea, los supremos jefes regionales que eran santanderistas, porque había en el gabinete de Márquez un compartimento entre santanderistas y bolivarianos. Cuando él saca del gabinete a los santanderistas, se agudiza híspidamente la relación entre estas dos fracciones prepartidistas. La idea de, al levantar a los supremos o jefes regionales, era ir hacia el federalismo, porque era un gobierno centralista, el de José Ignacio de Márquez, que sucedió al general Santander en el gobierno desde 1832 que tuvo Santander hasta el 36. Y reformar el modelo territorial. Entonces es una guerra también por el modelo territorial. Los odios heredados entre caudillos militares, porque quienes pasan a dirigir el Estado eran personas que habían estado con Bolívar, eran caudillos militares, y los militares eran políticos a su vez. Esto generó entonces que se produjera una guerra con 15.000 hombres por parte de los supremos y 11.000 del gobierno, pero la organización del gobierno logró que ganara. Las causas de la Segunda Guerra Civil del siglo XIX, que es la guerra de 1851, en la presidencia de José Hilario López, se pueden detallar así. Decidió darle la libertad a los esclavos a quienes se les había burlado esa libertad desde 1821. Y entonces los hacendados conservadores esclavistas se levantaron. También fue una guerra bipartidista entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, que no llevaban sino 3 años de fundados, los partidos con estatutos propios, pero es una guerra bipartidista. La otra razón fue la expulsión que José Hilario López ordenó desde 1850 a los jesuitas, a la comunidad jesuita, y las reformas administrativas para quitarles unos privilegios que tenían desde la colonia. Y esto pues levantó a los católicos que se aliaron con los conservadores. Desde ese momento van a aliarse para todo el siglo XIX. La otra razón fue la especie que se lanzó de que el socialismo francés, el que triunfó en 1848 y el que venía con la raíz de la revolución de 1789, se estaba importando a Colombia y que por lo tanto los liberales se habían vuelto o se iban a volver socialistas. En medio de esto, los primeros esclavos liberados
comenzaron a azotar a los hacendados en el Valle del Cauca y en otras regiones, porque esos hacendados se estaban apoderando de los ejidos, que eran tierras comunales, extendían las cercas y avanzaban hacia, digamos, ampliar la frontera agrícola. En esta guerra se armaron 23 guerrillas conservadoras contra el gobierno, pero ganó el gobierno. Se produjo entonces, a raíz de esta guerra, la reforma constitucional de 1851, que se va a solemnizar en 1853 durante el gobierno de José María Obando. La tercera guerra civil fue la de 1854, protagonizada por José María Melo y los artesanos. Las causas, entre ellas, la pretensión que se tenía en medio de la sociedad y de la clase política de reducir el número o el tamaño del ejército. Y esto molestó a los que eran herederos del ejército independentista y que consideraban que ese ejército estaba inclusive por encima del Congreso. Los gobernadores, es otra razón de la guerra, eran renuentes en el gobierno de José María Obando a acatar las instrucciones presidenciales, o sea que había un choque entre el gobierno central y las regiones. El cólera, se presentó una epidemia de cólera y esto afectó la economía, afectó a muchas poblaciones como Cartagena, a la región de Santander, hoy los Santanderes, a Panamá, que era nuestro, Ambalema, Huila, poblados ribereños del río Magdalena, etc. Entonces la economía se debilitó. Se presentó una rebelión de artesanos. Ellos apoyaban a José María Obando, pero José María Obando fue inferior para enfrentar a los librecambistas en el Congreso y a reducir el número del Congreso. Esa debilidad, entonces, los enfrentó y apoyaron a Melo para que asumiera el gobierno después de haberle ofrecido un autogolpe al señor Obando. Se intentó hacer una reforma constitucional que fracasó. La cuarta guerra civil es la conocida como Guerra de las Soberanías o por las soberanías. Se presenta entre 1859 y 1862. La disputa se dio por fijar el alcance de las soberanías, es decir, la soberanía que tenía el presidente a nivel nacional y la soberanía que tenían los gobernantes a nivel regional. O sea, querían más autonomía en el manejo de los territorios. Fue un enfrentamiento dentro del aparato público, o sea, dentro del mismo Estado, una guerra de burocracias, la burocracia nacional contra las burocracias regionales. O sea, que una guerra del Estado contra sí mismo prácticamente. También fue una guerra bipartidista entre liberales y conservadores por los odios entre Mariano Espina Rodríguez, que fue fundador del Partido Conservador, y Tomás Cipriano de Mosquera, que había perdido la elección frente a él. Otra de las causas tuvo que ver con que quienes estaban alentando la confederación, Mariano Espina Rodríguez, un cambio de orden territorial confederado, del centralismo a la confederación, pero no es ese el federalismo. Y quienes querían el federalismo puro se enfrentaron para tener mayor autonomía y capacidad de decisión en las regiones. Otra de las causas tiene que ver con la definición de las competencias para gobernar. Es una guerra donde se impone un régimen político determinado, es decir, el modelo territorial y el tipo de Estado que se quería confrontó a las partes. Se estaba saliendo de los lastres de la colonia y llegando un poco al desarrollo de una modernidad decimonónica, o sea, del siglo XIX.
Los funcionarios públicos que reclamaban soberanía territorial para manejar una relativa autonomía de la vida económica y política de sus regiones, alentaron e insuflaron los ánimos de los caudillos agrarios regionales para conservar poder en las regiones. También fue una guerra con un tinte religioso. Los curas influyeron en la elección de Mariano Ospina Rodríguez y hubo fraude. Mariano Ospina Rodríguez ya había permitido el regreso de los jesuitas, por lo tanto los tenía de su lado. Jesuitas que habían sido expulsados en 1850 por José Hilario López. Al tal punto que en el desarrollo de la guerra prácticamente Tomás Cipriano de Mosquera decide la secesión, es decir, separar al Cauca. Al final de esta guerra se impuso la reforma constitucional de 1863. La guerra civil de 1876 y 1877 fue la quinta guerra civil del siglo XIX después de la muerte de Simón Bolívar. Esta es la llamada guerra de las escuelas y fue una guerra por el tipo de educación en Colombia, por el control de la educación. El presidente Aquileo Parra quería que la educación fuera laica y trató de implementar, la implementación que va a ser, digamos, obstaculizada, de implementar la reforma educativa del gobierno de Eustorgio Salgarte de 1870. Y la iglesia quería que nuevamente la educación la dirigieran ellos, pero ya la reforma constitucional de 1863 había consagrado la libertad de cultos. También fue una de las causas que se trató por parte de los conservadores de retornar al modelo territorial centralista y la iglesia de recuperar los privilegios perdidos durante las reformas de medio siglo, en el caso de José Hilario López, con las sanciones económicas contra la iglesia en el proceso de bienes de manos muertas. Entonces también hubo una división del Partido Liberal, donde el señor Núñez comenzó a trasladar personas del liberalismo hacia un nuevo partido que tenía en mente, que era el Partido Nacional, y a trasladar personas del conservatismo. También es una de las causas la distribución de los baldíos. Ya había una ley, la ley Galindo, para proteger a los colonos y fue saboteada esta ley. Los obispos interfirieron y también se ve que fue una guerra religiosa. 43.000 hombres acompañaron al gobierno de la Unión y 25.000 conservadores armaron 90 guerrillas. La sexta guerra fue la de 1885, ¿sí?, que es una guerra también bipartidista. Las causas podemos encontrarlas en la posición de Rafael Núñez y su autoritarismo en el gobierno que venía desde principios de 1884 concentrando poder. Se presentaron varios fraudes electorales y se le imputaba, se señalaba que Núñez había dividido al partido radical, a los liberales radicales, al conformar el Partido Nacional. Núñez estaba además estimulando que los Estados Unidos se asentaran con cañoneras en Panamá y permitiéndoles el proyecto hacia la construcción del canal de Panamá, y esto molestó mucho a los liberales. Además, Rafael Núñez le había devuelto a los conservadores las tierras confiscadas en la Guerra Civil de 1876, y esto no gustó. Se estaba también irrespetando por parte del gobierno que se
ejercieran libremente el derecho a la participación porque estrecharon la llegada de liberales al Congreso. La derecha del liberalismo, que se había dividido el liberalismo radical, la derecha estaba con Rafael Núñez, que se llevó también al sector más de derecha del Partido Conservador para fundar el Partido Nacional. Entonces Núñez consolidó un régimen terrateniente y clerical. Julián Trujillo, que fue presidente entre 1878 y 1880, desmanteló el gabinete de radicales y estamos en el periodo del limbo radical y desmontó a varios presidentes de los estados soberanos con guerras promovidas so pretexto del orden público. La séptima guerra civil del siglo XIX fue la de 1895. Las causas fueron, entre otras, un ataque a la Constitución de 1886. Es decir, ya se había comprobado que eso era una constitución regresiva frente a la de 1863 y que se vulneraban los derechos de la oposición. Entonces fue una guerra contra Caro, contra Miguel Antonio Caro, que era el presidente, porque el año anterior había muerto el señor Rafael Núñez y él como vicepresidente había asumido la presidencia. Pero al mismo tiempo fue una guerra contra la regeneración, el proyecto político o modelo de gobernanza que inventó Núñez con el mismo Caro. Esta fue una guerra entre ex socios, porque una parte del Partido Liberal se había ido con Núñez y seguían con Caro. Entonces el liberalismo dividido y el conservatismo dividido. Aquí hay es una división de los dos partidos, pero no deja de ser una guerra también bipartidista. Ahora, la guerra también se motivó porque hubo confiscación de bienes a los jefes liberales que habían participado en la guerra civil anterior, en la de 1885, y les quitaron los bienes, entre ellos al mismo Aquileo Parra, a Santiago Pérez y a otros. Esto exacerbó los ánimos. ¿Cuál era el malestar mayor? Que las manifestaciones públicas se habían prohibido. Una reducción de los cupos del liberalismo para llegar al Congreso. Se habían suprimido los fondos económicos para el Partido Liberal, las cárceles estaban llenas de presos políticos, había torturas y se estaba practicando el destierro, o sea, un régimen autoritario, perseguidor y opresivo. Hubo levantamiento de los artesanos en acciones civiles que alteraron el orden público, pero que inclusive los artesanos en algún momento habían apoyado a Núñez, y el presidente Núñez había logrado absorber a la rama judicial. No se iniciaban acciones constitucionales si él no decía, y los jueces y los magistrados eran prácticamente nuñistas. Entonces fue un presidencialismo excesivo y también hubo fraudes electorales. La octava guerra civil del siglo XIX es la Guerra de los 1000 días, que va entre 1899 y 1902. Esta es una guerra también entre liberales y conservadores, pero siguen divididos. Unos están con el gobierno, unos liberales dentro del Partido Nacional, como explicamos en la guerra anterior. El contexto internacional influyó en esta guerra, porque había un proyecto del presidente Eloy Alfaro de Ecuador por refundar la Gran Colombia, o sea, lo que Bolívar había unido. Y el gobierno de Venezuela, de Cipriano Castro, tenía el mismo proyecto, entonces les faltaba Colombia para decidir la refundación de ese gran territorio que funcionó entre 1819 y 1830, lo querían reeditar aquí a finales del siglo XIX. Por lo tanto, internacionalmente se vio el apoyo de Venezuela a los guerrilleros liberales, entre ellos Rafael Uribe Uribe, Benjamín Herrera y otros,
para adelantar la guerra pensando en que si la ganaban harían parte de ese proyecto refundacional. Y hubo ayuda externa, de ejército externo. El otro factor fue una gran crisis fiscal que originó esta guerra porque hasta los bancos, que eran 42, quedaron en 12 bancos. Una crisis económica y en las exportaciones, por la corrupción de la regeneración, o sea, de liberales y conservadores unidos en el poder desde 1886. Los registros electorales se alteraban, por lo tanto esto era forma de fraude y manipulación que motivó las molestias de los liberales. Se reclamaba más libertad de expresión, más derechos políticos y también fue una guerra contra la Constitución del 86 y finalmente podríamos mencionar que se reclamaba la abolición de la ley de los caballos que conllevaba a expropiaciones de periódicos, a expulsión de personas, a expatriación y a persecuciones de la oposición. Se puede decir que en el siglo XX se presentaron dos guerras civiles y no se han querido calificar como civiles. Si en el siglo XIX estas guerras se llamaban civiles y no eran totalmente nacionales expandidas en todo el territorio, sino en gran parte de él, y una de las condiciones de la guerra civil es que se polarice la sociedad y se extiendan los enfrentamientos, las confrontaciones en todo el territorio. La guerra que yo llamo civil y que han querido solamente disfrazar con el nombre de violencia V con B mayúscula entre 1948 y 1958, después del asesinato de Gaitán, es una violencia que produce más de 300.000 muertes, es una guerra civil entre liberales y conservadores parecida a las del siglo XIX, pero en este caso por persecución extrema del partido en el poder, que era el Partido Conservador en 1946 hasta el 50 y luego Mariano Espina Pérez y luego Laureano Gómez. Esa persecución originó esta guerra civil, que es una guerra bipartidista. La otra guerra que yo también llamo civil y que podríamos abrir un debate sobre ello, es el levantamiento de la FARC desde 1964 con guerrilleros liberales y otros que habían estado en la violencia del 50 y va hasta el 2016. Entonces lo llaman conflicto interno en gran parte de su recorrido y otros lo llaman simplemente como guerra contra el terrorismo. Pero fue una guerra civil, a no ser de que entonces le reconozcamos el verdadero calificativo que fue una revolución armada de una guerrilla insurreccional, ya no partidista como las del siglo XIX, ni la misma de mitad del siglo XX. Entonces fue una revolución armada, pero tiene características de guerra civil, son 54 años. ...2021... hasta este momento con 23 días de revueltas, marabuntas, manifestaciones, protestas, alteraciones del orden público, estallido social, llegando a convulsión nacional. Los factores son inclusive mayores que muchas de esas guerras civiles del siglo XIX. Aquí empezó por una reforma tributaria, pero tenemos otros factores, que es un malestar económico de población en pobreza, según el DANE, 21 millones de personas, falta de cobertura educativa, falta de la salud apropiada por la esquilmación y la mercantilización de la salud desde 1993. 1.400.000 personas han muerto de enfermedades
que eran tratables y las EPS no las trataron. O sea, 5 veces la población muerta en 10 años de la Guerra Civil de 1948 al 58. Han muerto por desatención. Una reforma a las pensiones, una falta de modernización del Estado, un vaciamiento de la República en el sentido de que las instituciones están marchitas, una absorción de esas instituciones y una falta de ampliación de la democracia. Son algunos de los factores que han motivado estas revueltas, este estallido social desde el 28 de abril hasta acá. Algunas personas me preguntan, alumnos, entonces vamos hacia una guerra civil. Yo dejo simplemente el interrogante, depende de la evolución, del diálogo, de la concertación, de políticas públicas que el presidente pueda corregir, de un encuentro con la sociedad en actitud híspida, molesta, con los indignados, se podría todo ir reconduciendo. De resto, se abriría un camino que podría denominarse una trocha o una gran avenida hacia una nueva guerra civil.